Estamos transmitiendo entonces por Facebook Live de la Reserva Natural Municipal Mahuida, así que por ahí las personas también se pueden unir. Ya. Estamos entonces transmitiendo en vivo hoy día 27 de agosto. Ya llevamos muchos programas. Somos el equipo de medio ambiente de la Municipalidad de La Reina y somos también parte del equipo de medio ambiente del Parque Mahuida. Ya estamos en nuestro programa número 28. Les recordamos a las personas que se integran por primera vez que el objetivo de este programa, de este espacio de conversación, es compartir lo que estamos haciendo en la comuna de La Reina para llevar al Parque Mahuida a ser una reserva natural municipal. Nos está yendo bien, esperamos que esto se apruebe pronto y necesitamos que la comunidad nos apoye, así que tenemos redes sociales. Todas las semanas estamos haciendo distintos programas, martes y jueves, y esta semana la dedicamos a las aves. El martes tuvimos a un invitado de la región de la Araucanía, Daniel Opaso, que nos estuvo comentando sobre las aves, la onomatopeya, las conductas de las aves, saberes locales asociados a las aves. Fue súper entretenido escucharlo a él y también como ir conociendo distintas perspectivas sobre el tema particular de las aves, pero también sobre la precordillera, que es donde estamos nosotros. Bueno, y las aves son parte importante de nuestro plan de manejo. Nosotros tenemos como desafío, como meta de corto plazo, posicionar un programa de investigación para que en el Parque Mahuida se monitoreen las aves, se monitoree la comunidad de aves que existe en la precordillera. Y por eso mismo nosotros llevamos un tiempo interactuando y colaborando con otro parque que tiene mucha trayectoria en este ámbito, en el ámbito de la investigación socioecológica, y tiene también una larga trayectoria en la investigación a largo plazo, en el monitoreo de aves a largo plazo. Entonces, el invitado que tenemos hoy día es Omar Barroso, ornitólogo, que está a cargo en estos momentos de realizar este monitoreo en Puerto Williams, en el programa del Parque Etnobotánico Mora, que como les decía es un lugar que lleva un largo tiempo desarrollando este programa de investigación a largo plazo. Entonces nosotros con este conversatorio queremos abrir un espacio de aprendizaje en torno a este tema para ver cómo podemos nosotros aprender de esta experiencia e implementar acá algo de ese tipo. Y también como abrir un poco la conversación a la importancia de la investigación transdisciplinaria y también que sean investigaciones de largo plazo. Así que quería contarles un poco de nuestro invitado, para quienes no lo conozcan. Él se llama, como les decía, Omar Barroso. Él es ornitólogo y asistente técnico de campo con 20 años de experiencia en el monitoreo de aves. Desde el año 2000 ha estado realizando y apoyando investigaciones en Bolivia, Chile y América Latina en áreas específicas en donde se realizan estudios de migración y ecología de aves. Es especialista en la observación de aves de bosque y costeras, es experto en la manipulación ética y sensible de aves para fines de investigación y monitoreo. Y bueno, y desde su infancia, él nos va a contar un poco más desde su visión más personal. Él ha sido amante y conocedor de las aves, ha trabajado para transmitir empatía y respeto hacia estos seres, fomentando la convivencia con ellas a través de sus fotografías, talleres de transferencia tecnológica, visitas guiadas, experiencias in situ y de turismo de intereses especiales. Hoy está trabajando como encargado del estudio ornitológico a largo plazo en los bosques templados y subantárticos de la Universidad de Magallanes y del Instituto de Ecología y Biodiversidad, el más importante de Sudamérica y el más austral del mundo, en el Parque Omora, Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos. Como les decía, vamos a conversar con él sobre el programa de anillamiento de aves que se realiza allá.
vamos a estar más o menos 1 hora conversando con él. Vamos a dar un espacio para las preguntas. Pueden ir haciendo sus comentarios por el chat y los vamos a ir leyendo. También les pido que por favor dejen sus micrófonos en silencio porque, como les decía al inicio, esto lo vamos a grabar y va a quedar en YouTube para que lo puedan compartir después. Y también estamos transmitiendo por Facebook Live en la cuenta de Reserva Natural Municipal Mahuida o Renamo Mahuida, para que nos sigan por ahí también los que quieran. Así que le dejo la palabra a mi querido amigo Omar, que se pueda presentar. Le agradecemos su dedicación de estar hoy día compartiendo desde Puerto Williams. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias por tu presentación, gracias por la invitación, gracias también por la oportunidad que nos das de poder contar desde acá, desde el sur de América, este trabajo importante de investigación que estamos realizando, de la cual estoy a cargo, y completamente agradecido, como dije antes, de la oportunidad y como siempre dispuesto a conversar, a responder algunas preguntas. Estamos aquí para eso. Genial. Omar, cuéntanos un poquito. Bueno, Omar les va a compartir pantalla para ir animando la conversación con algunas imágenes que nos van a ilustrar mejor de qué se trata el tema de conversación. Así que ahí está compartiendo. Me imagino que todos están viendo lo mismo que yo. Tienes que poner modo pantalla completa. Ahí estaríamos ok. Eso. Ahí está. Sí. Bueno, esta imagen la quiero comentar porque en el año 2018 empezamos una interacción entre el Parque Omora y el Parque Mahuida, justamente por las aves. Las aves nos empezaron a conectar porque lanzamos un libro que es la Guía Multiétnica de Aves, que es un trabajo que se reeditó. Esta es la 3ª edición del libro y que es un trabajo multidisciplinario liderado por el Parque Omora, por su director Ricardo Rossi y también por otros coautores como Lorenzo Ayllapán, la abuela Úrsula y Cristina Calderón, que fueron coautoras también, y muchas otras personas que han estado mucho tiempo investigando los hábitos de las aves, los hábitos ecológicos, pero también los hábitos humanos relacionados a las aves, cómo se nombran, cuáles son los saberes que se han ido acumulando en las distintas culturas asociados a las aves, porque sabemos que los pueblos ancestrales o los pueblos indígenas cohabitan de otra manera con estos seres. Entonces, este trabajo, esta guía, para nosotros es como una inspiración, una referencia importante para todo el trabajo que hacemos en educación ambiental y en conservación en la precordillera de Santiago, en el Parque Mahuida. Entonces, cuando lanzamos el libro fue como como le comentaba yo a Omar, que los humanos también somos como las aves cuando nos juntamos como las bandadas y hacemos cosas juntos. Yo me imaginaba que éramos unos pájaros que estábamos haciendo algo. Entonces, es como un hito este lanzamiento. Y de ahí en adelante hemos seguido trabajando de manera colaborativa. Y justamente ahora ya con este conversatorio también marca otro hito en la relación Parque Mahuida y Parque Omora. Así que hemos estado tratando de ir aprendiendo y queremos sacar lecciones. Así que eso como primer comentario y ahora le dejo la palabra a mi colega. Muchas gracias, Camila. Bueno, voy a partir primero presentándome un poquito. Yo originalmente soy de Bolivia, de Santa Cruz, de la Amazonía, y empecé ahí a trabajar en el tema de investigaciones, apoyando, primero tomando un curso sobre ornitología y después apoyando diferentes investigaciones.
lo que me permitió conocer otros lugares como Venezuela, estuve trabajando también en Colombia por un poquito tiempo, en Perú, en Argentina fue donde más trabajé, apoyando también investigaciones sobre reproducción, sobre migración de aves. Y antes de venir acá a Puerto William, a la isla Navarino, estuve justamente ahí en Argentina. Y gracias a este trabajo he podido recorrer diferentes lugares. Estuve también en la isla Margarita, al norte de Venezuela, un lugar increíblemente bonito. Y trabajando prácticamente realizando captura de aves con fines de investigación. Acá muestro algunas imágenes donde las metodologías que se usan para hacer estas capturas, que son unas redes de niebla. Y prácticamente en estos lugares, antes de llegar acá, trabajaba apoyando, como decía, estas investigaciones que se basaban básicamente en la migración de algunas especies con unos dispositivos que les voy a explicar más adelante, y sobre la reproducción, sobre conocer detalles sobre la reproducción de las especies que tratábamos. Y eso incluía marcaje también de las aves, ver el crecimiento de los pollos, entre otras cosas. Y acá algunas imágenes del dispositivo. Si ven en la parte superior de la pantalla hay una especie de un ave que es un tiránido que se alimenta de insectos, y le instalábamos un dispositivo electrónico muy chiquitito, lo que nos permitía saber sus rutas, diferentes rutas de migración que ellos tienen. Y bueno, eso como introducción. Al final llegué aquí a Puerto William, y acá quedé como encargado de este programa de investigación de aves de bosque, que tiene su inicio del año 2000. Es increíble, pero estamos hoy en día empezando la tercera década del estudio. Se ha convertido en el monitoreo de aves más extenso en bosques templados en Sudamérica, y por lo tanto el más importante. Son 21 años sin interrupción de investigación en las diferentes especies en las cuales estamos trabajando. Y yo creo que es importante recalcar, y quizás mucha gente a veces es como difícil que no sé si entender, pero ¿por qué estudiamos o por qué son importantes? ¿Para qué se estudia? ¿Para qué se hace investigación? Y yo creo que lo que más me suena o me hace sentido a mí es que estamos alterando o estamos destruyendo nuestro ambiente, nuestro hábitat, tan rápidamente que se están perdiendo muchos, los procesos ecológicos naturales se están alterando demasiado. Entonces, en este sentido, las aves cumplen un rol muy importante como indicadores, como para avisarnos, darnos una alerta de que hay procesos naturales dentro del ambiente que están siendo drásticamente alterados. Entonces, los estudios a largo plazo son justamente para mostrar estos cambios, para mostrar también cómo las diferentes especies, en este caso las aves, se van adaptando o van teniendo algún tipo de modificaciones en su morfología, en su dieta, en su forma de reproducción, en los tiempos. Y todo eso está asociado al cambio. El cambio climático que tenemos hoy en día está afectando grandemente a todo esto. Y además porque, bueno, nos beneficia conocer cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades que tiene la comunidad de aves, y en especial este lugar, nos ayuda, y es un beneficio directo para nosotros también.
Entonces, para poner en contexto, estamos en la isla Navarino. Este monitoreo forma parte de una red de estudios socioecológicos a largo plazo, que dentro de la reserva de la biosfera Cabo de Horno tenemos varios sitios de monitoreo. El principal, que es acá de donde estamos conectados con el Parque Mauida. Estamos aquí en la isla Navarino, en Puerto Williams, que es nuestro principal centro de estudio. Tenemos también en el Parque Nacional Yendegaya, y más al sur en el Parque Nacional Cabo de Hornos, y mucho más al sur también que es lo último del continente, en las islas, y ahora Parque Marino Isla Diego Ramírez. Entonces, formamos parte de una red de estudios socioecológicos a largo plazo, y que este lugar no tiene una de las características que no tiene réplica a nivel global. Entonces, de por sí, estar ubicado acá en la isla Navarino, en la reserva de la biosfera Cabo de Hornos, ya es un hito importante, porque no tiene réplica a nivel global, como dije. Entonces es súper importante conocer qué está pasando, y además porque también desde antes que se inicie esta línea o estos sitios de monitoreo, no solamente en la línea ornitológica, sino en las diferentes líneas que desarrolla el programa, había un punto ciego de investigación. Comparado con la misma latitud en la zona norte, allá se desarrollan muchos estudios, muchos monitoreos a largo plazo en aves, en mamíferos, en diferentes líneas. Y acá no existía. Entonces, este monitoreo o estas investigaciones que realizamos llega a suplir esa necesidad que hace tiempo no había. Nuestro estudio, que es el tema de la conversación de hoy, nuestro estudio de aves se basa prácticamente es un monitoreo a largo plazo que consiste en investigación de aves, específicamente de aves de bosque. Y además de eso tenemos otra investigación que también está relacionada es un censo, más bien es un censo de aves costeras, y este censo se desarrolla en diferentes épocas del año, y estas épocas están relacionadas a las etapas o a los ciclos que tienen las especies, como el ciclo de reproducción, el ciclo post-reproducción y el ciclo no reproductivo. Estudiamos también, estamos apoyando estudios sobre las rutas migratorias de dos especies, y en años anteriores se realizaron también estudios sobre ecología del carpintero, el carpintero negro. ¿Cómo lo hacemos? La metodología que usamos para hacer las investigaciones es a través de las redes de niebla. Es una red de niebla, se ve acá en la imagen al lado izquierdo. Tenemos dentro del Parque Omora, aquí en la isla de Navarino, tenemos 2 sitios de monitoreo. En cada sitio se instalan 5 redes, que son estas que están acá, y están operativas durante ciertas horas del día. Una vez instaladas esas redes, se hacen revisiones periódicas cada 15 o 20 minutos, dependiendo de la actividad de las aves, y como ven en la imagen, cuando hay captura, bueno, hay que apegarse con mucho cuidado y sacar las aves que están en la red. Entonces son 5 redes de niebla en cada sitio, por lo tanto tenemos durante 6 días, 3 días en un sitio, 3 días en el otro sitio, y todos los meses, durante todos los años desde que empezamos. Entonces, en resumen, tenemos 5 redes que están operativas durante 3 días en un sitio, y
3 días en el segundo sitio todos los meses. Y como les decía antes, hemos partido este año con la tercera década de monitoreo. Entonces son 21 años que llevamos monitoreando la comunidad de aves de bosque de esta región. Omar, Sí. este entonces es el monitoreo más largo en términos temporales de Sudamérica, de América. Es el monitoreo más largo y que todavía está vigente, porque han habido muchos monitoreos que han tratado de mantenerse a lo largo del tiempo, pero por diferentes motivos no ha sido posible. Pero este empezó en el año 2000 y la metodología que usamos ahora es la misma metodología que cuando se inició. Ajá. Entonces llevamos 21 años. Es el estudio a largo plazo en bosques templados más importante en Sudamérica. Uh-huh. Y bueno, acá tengo unas imágenes sobre la red de niebla que les comentaba. Esta red de niebla tiene, bueno, esta es una foto de perfil, no se puede alcanzar a ver la longitud, pero tiene 12 metros de largo y tiene una altura aproximada de 2.4 metros, como 2.5 metros. Acá hay otra imagen de la misma red. Y este es uno de los sitios. Dentro del Parque Omora tenemos 2 sitios. Este es uno de los sitios donde instalamos 5 redes por 3 días. Y el otro sitio, bueno, acá se ve un poco, la imagen es tomada en invierno. Entonces, esto también en cuanto a las temperaturas es un poco difícil el trabajo porque, bueno, hace mucho frío y las aves se pueden llegar a estresar más rápido y perder temperatura. Entonces, tenemos mucho cuidado en ese sentido con la salud de las aves. Lo primero que hacemos después de una vez capturadas y sacadas de la red, es llevarla a uno de estos sitios que le mostré anteriormente. Y ahí les cuento acá algunos de los principales datos que se colectan. Lo primero es ponerle un anillo. Acá en esta parte, en la parte izquierda de abajo, ve una placa de aluminio. En realidad yo la extendí para mostrarla. Ese anillo tiene estos anillos los entregaba hasta hace poco, hace unos años atrás, el Servicio Agrícola Ganadero de Chile. Por eso lleva SAC Chile y tenía la página oficial del Servicio Agrícola Ganadero. Y en la parte de abajo tiene la numeración. Es una numeración específica que va en cada anillo. Y ninguna de estas se repite. Entonces prácticamente es como ponerle un ideal al ave. Como individualizarlo. Eso es lo primero. Exactamente, para individualizarlo. Y ese anillo, como ven acá en la imagen, se aplica en una de sus patitas del ave, con una pinza especial que está diseñada específicamente para hacer eso. Una vez aplicado queda suelto, no es como un anillo como usamos nosotros generalmente, es un anillo que le queda suelto en su pata, no le causa ningún daño y tampoco pesa mucho, es súper liviano. Entonces aplicamos ese anillo y ese anillo queda más o menos así. Esta es una fotografía tomada a un ave solo al sector de la pata, no es una pata suelta. Es un ave, no se ve en la imagen, pero el anillo debería quedar así. Entonces, a través de eso uno individualiza dentro de una especie, puede decir dentro de, por ejemplo, hablando de especies como el fío-fío, puede decir este es el fío-fío con anillo número tanto. Y esa numeración no se repite.
A través de esa numeración y a través del tiempo, uno puede hacer un seguimiento. Es como cuando nosotros tenemos nuestros controles médicos. Pasa más o menos algo así con las especies. A través de ese anillo nosotros y toda esa la información que colectamos que va en una planilla y después va traspasada a una base de datos, es posible que con especies que están acá todo el año se puedan recapturar todos los meses. Entonces es como hacer una revisión o un chequeo del estado y la condición de cada individuo de las diferentes especies. Y además de eso, tomamos otras medidas como el largo del pico, el largo del ala. También medimos el tarso es un hueso en la parte de su pata. Y además revisamos también otros signos que nos pueden avisar a nosotros de cuál es el estado tanto en muda. Todas las aves tienen muda todos los años, o sea, la muda es cuando cambian sus plumas. Esta foto es, por ejemplo, eso que ven acá se llama técnicamente, o sea, como un parche de incubación, que es cuando las aves se están reproduciendo, están en la etapa de cuando están poniendo los huevos. Por ejemplo, esta es un fiofío, y en general los fiofíos ponen entre 3 a 4 huevos, y cuando ponen el último huevo, esa parte de su pecho y su abdomen se salen parte de sus plumas, y con el objetivo de pasar o tener contacto directo con la piel y de esta forma mantener una temperatura a los huevos. Entonces cuando el fiofío se sienta sobre los huevos, abre esa parte de su abdomen y su pecho y entra en contacto directo con los huevos, la piel y los huevos para la incubación. Y eso tiene una etapa, tiene unos días de duración. Entonces ya a través de esos signos que uno puede interpretar, puede determinar el estado de incubación o la etapa de reproducción que llevan las diferentes especies. Y esto aplica a la mayoría de las especies. Acá otra foto del mismo parche de incubación, pero en otra etapa. Y ese de otra especie. Todos estos materiales que vemos acá, como las reglas, las pinzas, son parte de los instrumentos, los anillos, son parte de los instrumentos que usamos durante el monitoreo. Toda esa información que colectamos está sistematizada o está pasada a esta planilla, que es un formulario estándar que se usa para investigación, para captura de aves. Y después esto va a una base de datos, como le comentaba antes, a una base de datos que nosotros manejamos, donde registramos la cantidad de especies que se capturan. Acá, por ejemplo, tomamos, se anota el número de cada anillo que se va instalando en cada individuo de las diferentes especies. La edad, hay especies que nos pueden decir cuál es su edad en base a la coloración de sus plumas, si tienen parche de incubación, si se están reproduciendo o no, cuál es el peso, cuál es el largo de su pata, el largo de la cola. Son varios datos que se toman y que van registrándose en esta planilla. Al final, y haciendo como un análisis súper rápido de todo lo que hemos hecho, por ejemplo, algunos de los datos que arrojan o que tenemos con respecto a la longevidad de algunas especies. Por ejemplo, este es un rayadito, y la primera vez que capturamos a este rayadito, que tiene un anillo ahí con RR2743, perdón, a través de todo el largo de su vida, se lo pudo capturar durante 9 años seguidos.
Entonces, a través de eso uno ya puede hacer una estimación de cuánto viven las diferentes especies. Y uno de los objetivos que quizás me olvidé de explicar un poco es que estos monitoreos nos permiten, uno, saber cuál es la salud de las diferentes especies con las que estamos trabajando. Nos permite saber la longevidad, o sea, cuántos años viven las diferentes especies. Nos permite saber aquí en la isla Navarino cuáles especies son las que tenemos todo el año, cuáles especies son las que se van durante otoño e invierno, cuándo se van, cuándo regresan, y ahora con los dispositivos que estamos usando también saber hacia dónde se van. Entonces, este monitoreo básicamente consiste en eso, consiste en monitorear y responder preguntas específicas como esa que les comento. Además de eso, este programa de anillamiento nos permite también, o da la opción de poder involucrar a estudiantes, estudiantes nacionales, estudiantes extranjeros, y por acá han pasado muchos estudiantes de diferentes partes donde han realizado algún tipo de apoyo o investigaciones o trabajo de tesis, incluso trabajo para tesis doctorales. Entonces, acá mostramos, aquí está Camila, en otro de los sitios que está a 20 kilómetros de aquí de Puerto Williams, y también hacemos parte de las actividades de este programa de anillamiento es que también se invitan a niños de aquí de Puerto Williams a participar. Omar, Ahora, disculpa, ¿te puedo interrumpir un poco? claro. Es que me gustaría pedirte si podías comentar cómo es que se forma alguien para llegar a ser un encargado como tú de educación, o sea, a cargo de este monitoreo, porque tú lo cuentas como de una manera bastante natural, pero para la audiencia quizás no es tan natural. Por ejemplo, yo creo que nunca nadie puede en su vida cotidiana decir que ha tomado un ave con sus manos. Es una experiencia muy rara en la cotidianeidad urbana y también en lugares más rurales. Entonces, a no ser que es alguien que haya cazado aves, que no sé, pero es muy interesante que pudieras comentar cómo fue tu formación como ornitólogo y cómo llegas a manipular a las aves de una manera que sea natural para ti y también para que el animal no se estrese, porque recordando la foto que pusiste, yo me acuerdo que para mí cuando yo empecé a interactuar con las aves, yo me ponía muy nerviosa porque pensaba que la estaba apretando muy fuerte. Entonces tú me enseñabas cómo a relajar la mano y a relajarme entera yo. Entonces es muy interesante eso, como si lo puedes comentar. Y cómo las distintas personas reaccionan también distinto en esta experiencia. Gracias, Gaby, por la pregunta. Mira, yo me inicié haciendo un curso que estaba como dirigido a guías locales en Santa Cruz, Bolivia, y que tenía gran parte de esto enfocado en la ornitología. Entonces, empecé por ahí. Yo creo que sí, de repente a nosotros nos pasa eso de que podemos conversar del tema que nosotros manejamos y no nos ponemos en la perspectiva de los demás, de que de repente cuesta entender o cuesta ver cómo uno puede tomar un ave, cómo puede manipularlo, cómo hacer para no hacerle daño. Este trabajo a mí me fascina mucho, me gusta mucho, y a pesar de que siempre digo que son seres vivos, son otros seres vivos, y es complejo, a veces son como sentimientos encontrados, porque a veces digo, ¿para qué? ¿Para qué? Pobre pajarito que lo tenés ahí en la red, y después lo tenés que meter en una bolsa, y después tenés que llevarlo ahí a la estación, y hacer todo ese proceso. Pero en realidad, como decía antes, o sea, tiene un fin, ¿no?
Yo creo que eso es uno de los trabajos que requiere mucha práctica. Requiere como conocer un poco sobre la estructura, la morfología de las aves. Y más que todo, yo creo que todo parte del respeto. Nosotros enfatizamos mucho el tema del respeto, la parte de la ética, porque creo que en gran parte en general se pierde el respeto en muchos sentidos, pero es importante sentir que para mí, por ejemplo, en lo personal fue, ya tengo un ser vivo en mi mano y mi visión o mi pensamiento en ese momento era, y le pasa a todo el mundo, me imagino que es tratar de no hacer daño, como tú decías, de no sé, y te entra un temor o una incertidumbre o una inseguridad más que todo, porque no sabes si le vas a hacer daño o no. Entonces, es un trabajo que requiere que requiere un poco de práctica, que requiere un poco de repetir estos procesos y pensando, yo creo, en que tienes un ser vivo en tu mano que también siente, que se estresa, que también eh, siente la misma y tiene las mismas sensaciones que nosotros mismos como humanos. Entonces, es interesante, pero de hecho, como tú decías, hay mucha gente que no reacciona, que prefiere no tocar un ave porque tiene justamente esa sensación de que quizá le va a hacer daño. Pero es una oportunidad y yo me quedo acá un poquito en esta imagen porque también es una oportunidad de acercarnos, de mirarnos como cara a cara con otro ser que no es humano y cómo ese momento genera en nosotros quizás un cambio en el sentido de que empezamos a ver la vida de las aves desde otra perspectiva, no solamente como un ave, sino ya más bien como un ser vivo que también que tiene muchas características a la de nosotros, que siente, que se enamora, que tiene familia, que se estresa, entonces, y a partir de ahí generar una empatía con los otros seres que no son humanos. Es Pero como, es como entrar a otra sociedad. Es como que las aves son otra sociedad. ¿O no? sí, exacto, es como entrar a otro mundo, pero que está ligado y está relacionado a nuestro mundo, o sea, todos vivimos en el mismo espacio. Pero de repente, bueno, y no todas las especies reaccionan igual también, es como nosotros, como tú decías, no todos reaccionamos igual hacia estar cerca o hacia tener un encuentro cercano con un ave, y no todas las aves reaccionan igual al ser capturada. Por ejemplo, algunas se estresan mucho más rápido que otras son un poco más resistentes, podríamos decirlo así. Ujú. Entonces, uno tiene que saber interpretar justamente eso, como cuáles son las especies que puedo como manipular un poquito más, cuáles son las especies que se estresan más rápido, pensando en el cuidado y el respeto más que todo, porque muchas veces las líneas de investigación en diferentes partes del mundo tienen como objetivo obtener una información. Y muchas veces se pasa en un segundo plano la salud de las aves o de los seres vivos con las que estás trabajando. Entonces, para nosotros es súper importante. Primero está la salud del ave y el respeto porque es un ser vivo al igual que nosotros. Entonces, muchas veces, y especialmente en invierno, nos toca que realmente no se puede hacer nada. De repente voy después de que se instalan las redes, 5 minutos, 10 minutos después vas y encuentras un pájaro que está muy estresado y bueno, uno en ese momento hace la lectura y dice, bueno, lo tengo que liberar porque si no, podría tener
consecuencias diferentes. Entonces, es interesante y yo creo que es muy importante recalcar eso, porque es como el respeto ante todo, porque son seres vivos que viven y cohabitan con nosotros, o cohabitamos nosotros con ellos. Qué bueno eso, darlo vuelta, cohabitamos nosotros con ellos. Sí. Y eso es justamente, y es como han pasado varios niños. Bueno, tú que trabajaste acá mucho tiempo con el taller Honora, que es un taller que trata de acercar, de conectar, de generar empatía entre nosotros los habitantes y los otros habitantes que no son humanos. Y en este caso, el monitoreo, esta investigación de aves, gran parte de sus actividades también está enfocada justamente en generar ese acercamiento, de que en especial los niños del liceo que puedan tener la oportunidad de tener un encuentro cercano con un ave. Como es una actividad que nosotros hemos llamado el corazón a corazón, donde invitamos a gente a participar, y no solamente niños, gente de diferentes edades, a tener este encuentro cercano, porque es una instancia, como tú decías, Camila, es una instancia, un momento único que quizás no se tiene y no es una oportunidad que puedes decir, y sabe que voy a irme a cualquier lado y voy a tener esta oportunidad. Entonces, es justamente eso, el corazón a corazón, de poder mirar a los ojos a otro ser, a un emplumado, y sentir sus vibraciones, sentir sus emociones en ese momento. Y eso, desde que estoy acá, he visto que genera un cambio de cómo nosotros podemos, cómo vemos a los demás seres. Es como la parte que más me gusta a mí, yo creo, de todo lo que hago, es la parte que más me gusta de compartir, de tener especialmente niños ahí viendo y conociendo el trabajo y claro, y las diferentes especies que tenemos. Y bueno, acá algunas de las especies general, aquí en la isla Navarino, dentro de los bosques que están o que tenemos acá, hay más o menos como 30 especies de aves que son las que generalmente se encuentran, y dentro de esas nosotros generalmente capturamos como entre 7 u 8 especies, entre ellas esta que está acá, que es el cachudito, una especie muy pequeña que me asombra mucho porque es muy pequeño, tiene un peso promedio de 9 gramos y está todo el año acá. Me impresiona porque cómo puede un ave tan pequeña soportar temperaturas tan extremas como la que tenemos acá en el sur. Ese Y también el está más acá común, en Santiago, perdón, en la precordillera también hay sí, cachuditos. sí, una de las especies que compartimos justamente ahí con el Parque Mahuida, el cachuito. Y este es el rayadito, que es como el más abundante, que cuando uno entra de repente al bosque, lo primero que escucha es un rayadito, sí o sí. Entonces es como la voz de alarma del bosque. Las aves viven igual en una comunidad donde hay una relación, hay un diálogo, tienen un lenguaje entre ellos y dentro de su misma especie. Ayer estaba en el monitoreo justamente y cuando estaba ingresando al parque, lo primero que escuché fue un canto de cortejo de los rayaditos, que solamente ocurre ahora, cuando está terminando el invierno y cerca de la primavera. Entonces, como uno al entrar en contacto con la naturaleza, al entrar en contacto con los otros seres, puede interpretar y conocer un montón. Es impresionante. O sea, un solo canto te puede decir que ya hay rayaditos que se están preparando para la reproducción que ocurre en primavera-verano.
Y como decía, las aves en general tienen su propio lenguaje entre las diferentes especies, y en ese sentido el rayadito actúa como la voz de alarma para las demás especies. Y como son tan abundantes, entonces son muchos ojos que están mirando si hay o no hay peligro. Y cuando hay peligro, los rayaditos están ahí alertando y avisando a las otras aves que hay algo. Otro residente que está todo el año es el cometocino. Según resultado de nuestro estudio, vive entre 7 y 8 años y, como dije, se puede encontrar todo el año aquí en Navarino. Además del comecebo, es un ave pequeña como de 16, 18 gramos de peso de promedio. Es como un carpintero, pero chiquitito. No pertenece a la familia de los carpinteros, es un trepador, se mueve trepando los troncos y se alimenta de insectos. El diucón es otra de las especies que tenemos también todo el año. El zorzal y los carpinteros, una especie... El zorzal, de repente, para las personas que no conocen tanto a las aves, esas manchas que tiene el zorzal en el pecho son señal de que es un juvenil, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Sí. Buena aclaración, Camila, sí. Esta es una imagen tiene esos puntos o manchitas negras en el pecho y parte de su vientre y los laterales, que es signo de que es un juvenil. Los zorzales, si no me equivoco, creo que al año ya se ponen adultos. Los carpinteros, que es la especie emblemática de los bosques subantárticos, el de la cabeza roja, el que está a la izquierda es el macho y el que está más arriba es la hembra. Una especie que nidifica en cavidades, se alimenta de insectos y que además esas cavidades que construyen, que son hoyos que construyen dentro de los árboles, sirven como espacio o lugares de nidificación de otras especies, como el chuncho y la cachaña. La cachaña es un tipo de loro que está presente también acá, en estos bosques. Y después, ahí está la cachaña, justo hablando de ella, entonces, otra de las especies que tenemos todo el año. Y uno de los predadores, los búhos en general, en estos bosques son los predadores naturales que tienen las mismas aves, porque este se alimenta de aves, también de insectos, y es una de las especies que se capturan en las redes de nieve. El chuncho, más o menos, ¿de qué tamaño es el chuncho? El chuncho es como casi del tamaño del zorzal, para hacer una referencia más entendible. Un poquito más grande que el zorzal, pero la diferencia es que el zorzal es como tiene su percha y su morfología como más horizontal, este es como más vertical. Ajá. Sí. Y claro, el zorzal, el chuncho, perdón, es un poco más pesado. Pero en tamaño es un poco más o menos por ahí. El concón es otro búho. ¿Te ha tocado que caiga un chuncho o un concón en las redes? El chuncho sí. Este sí. ¡Qué miedo! ¿Y cómo lo has hecho? Yo creo que, bueno, uno va aprendiendo y conociendo cuáles son sus características de las especies. Por ejemplo, este que es un predador, tiene mucha fuerza en sus patas, porque es como esa es su arma para cazar. Acá en este caso uno tiene que tener principalmente cuidado con eso, porque si te dejas agarrar con la pata de un chuncho es posible que te pueda hacer daño. Entonces, es como, sí, algunas especies son como más respetables, no, en el sentido
tener más cuidado que otras. Sí. Pero en el caso del concón, por lo menos desde que yo estoy acá nunca, bueno, nuestro estudio se hace de día, y el concón es un ave, es un rapaz nocturno. Ujú. Entonces, pero lo puse porque es interesante mencionarlo y que es los rapaces en general, como decía, son originalmente las aves, sus únicos predadores que tenían acá en la isla de Navarino y en toda la reserva de la biosfera Cabo de Horno, no en toda, perdón, en la isla de Navarino, eran los búhos. Los búhos son como los únicos predadores que existían hasta no hace mucho, que llegó el bisón, que está impactando bastante en la comunidad de aves en general. Y acá quizás un habitante súper pequeñito, que quizás acá nos conecta también con el Parque Mahuida, porque también está presente ahí, que es el picaflor chico. Y otra ave impresionante, aquí en la isla es un visitante ocasional, significa que solo viene por temporadas muy reducidas y está relacionado directamente a la floración de una planta, de un árbol, de un arbusto que está acá, que es el notro. Y es probable verlo en octubre y marzo. Octubre, noviembre y marzo, que son las temporadas donde hay bastante flores de notro. Y ahí también están, usted, me imagino que tú lo has visto ahí en el Parque Mahuida, ¿no? Sí. Y el fiofío, una especie migratoria que llega a la isla de Navarino a finales de octubre y se va como a principios o a finales de febrero o principios de marzo. Y para eso quería como comentar un poquito, usamos para estudiar cómo es un ave migrante, usamos este dispositivo que está acá en la parte de abajo de la pantalla. Es un geolocalizador, en realidad tiene una batería, tiene un sensor de luz, un pequeño computador, un reloj muy preciso, un GPS, con todo en miniatura. Y pesa más o menos como 0,6 gramos, 0,5 a 0,6 gramos. Y se lo instala en este caso en el fiofío, en la espalda, y es como ponerle una mochila. No le produce mayores consecuencias. Es como una mochila súper liviana en comparación a su peso. Y además de eso, cuando instalamos este dispositivo, también colocamos otros anillos, como ven acá, anillos de colores, que son para diferenciarlos, por ejemplo, en este caso de los fiofíos. Acá llegan muchos fiofíos, y para saber cuáles están con este dispositivo, se le instalan estos anillos, que son anillos que nos dicen a nosotros, además, muchas cosas, como el anillo rojo encima del anillo de metal nos dice el año en que fue capturado y el año en que se le puso el dispositivo. Entonces, para hacer eso se tiene que hacer con especies que tienen fidelidad de sitio. Significa que son especies que vienen a reproducirse acá y que el año siguiente van a volver exactamente al mismo lugar donde se edificaron el año anterior. A partir de ahí uno empieza a utilizar esta metodología o estos dispositivos, y acá tenía un video para mostrar el proceso, que todo este proceso tampoco dura mucho, es como son 3 minutos desde que se captura o desde que uno lo tiene en la mano, le instala el anillo, le toma las medidas y le coloca el dispositivo entre 3 a 4 minutos más o menos, y después es liberado. Entonces, después de recuperar el dispositivo, este es un artículo que ya fue publicado, que lo publicó el doctor Jaime Jiménez, que trabajaba con nosotros, y
muestra a dónde se va. Entonces, este mapa muestra justamente la ruta específicamente de este individuo, que fue anillado acá en el sur, subió hasta el norte, al norte de la Amazonía, pasa su zona o pasa el invierno acá, como en el centro de la Amazonía, y después regresa por la cordillera del Pacífico y vuelve acá. Ujú. Entonces, este es un dispositivo que justamente ayuda a entender cuáles son los ciclos que tiene esta especie. Y es impresionante, migra como todos los años, viene a Navarino, viene a reproducirse y después se va, pasa el invierno al norte de la Amazonía y luego regresa. Y así durante los 9, 10, 11 años de vida que tienen los fiofí. Tengo una duda. Y acá, dime. Em, Igual la gente que nos está escuchando, ojalá pueda ir planteando también sus preguntas, porque ya parece que Omar está terminando la presentación, pero yo quería preguntarle, como llevan 20 años y ya van para la tercera década de monitoreo de aves, eh, creo que es muy baja la probabilidad de que aparezca una nueva especie, ¿o no? Con este seguimiento, las curvas que se llaman de rarefacción, o curvas donde se grafica el esfuerzo de muestreo versus el número de especies o de riqueza, llega a una planicie. Pero no sé si eso es así en el contexto del sur, de donde están ustedes. Yo creo que ya no apareció otra especie, ¿o sí? ¿O podría aparecer una nueva especie? Es, es compleja de responder tu pregunta, Ana. Es posible, pero quizás podría ser posible si hay especies que tienen muchas cosas en común, como los gansos, por ejemplo, los caiquenes. Pueden haber como, no sé, algún cruce entre especies, no sé, pero de que se puede hacer, lo que se hace generalmente es como algunos estudios que van más profundo, como la genética, la parte genética de las diferentes especies, y a partir de ahí sí podría ser posible. Pero sería genial, sería bueno como Es que me acordé descubrir una porque nueva. hubo una noticia hace un tiempo que un grupo de estudiantes con un profesor descubrieron una nueva especie. Esa es una noticia no tan actual, pero importante. Entonces, como es importante como incentivar el estudio no solamente dentro de los parques, sino como en los colegios, en las escuelas. Ese era un comentario quizás para el final, pero sigue nomás. Sí, lo que pasa mucho, y no mucho, o lo que pasa más frecuente es que, por ejemplo, hay especies que no estaban registradas para este sitio, para estos lugares, y se pueden registrar nuevas especies, que ahora con el cambio climático, con el aumento de temperatura, las especies que estaban restringidas a no llegar hasta bien al sur por condiciones climáticas, o sea, esa es una barrera que tenían las especies. Entonces, al aumentar la temperatura, aumenta también la distribución de algunas especies. Y en ese sentido, claro, especies que llegaban solo hasta Punta Arenas, ahora llegan mucho más al sur y se pueden registrar especies nuevas para el lugar, pero no como para la ciencia. Ya. Este es otro mapa de otro dispositivo instalado en un fiofío también, que muestra como más precisamente toda su ruta de migración. Y además también hacemos lo mismo con el chincol, que es otra especie que está acá solo para primavera y verano. A diferencia del fiofío, el chincol llega mucho más temprano, llega ahora a fines de agosto y se queda hasta principios de marzo. También intentamos monitorear otras especies, más como del Alto Andino. Este es un yal cordillerano que se lo puede observar aquí subiendo un poco los cerros, como el Cerro La Bandera, la dormilona tontita,
el chorlo chileno, que también es una especie migrante, un ave playera, costera, que se reproduce por acá. Y la perdicita cordillerana también, que es otra de las especies altoandinas, que está exclusivamente más arriba, como en el Cerro Bandera, que está como a 600, 800 metros sobre el nivel del mar. Y todo esto, toda esta información, por ejemplo, empezamos la tercera década y acá, bueno, lo que quería mostrar es que en los primeros 10 años del monitoreo de aves que estamos desarrollando está plasmado en un libro que se llama Ornitología Subantártica de Magallanes. Acá está todo, es un resumen general completo de toda la información, de todo el trabajo que se ha realizado desde el año 2000, desde que empezó este monitoreo. Y bueno, siempre digo que siempre libre es mejor, entonces lo importante de todo esto para mí es que, como dice mi hija más chica, es cada mes hay un chequeo o hacemos un chequeo general de las especies, pero ese chequeo es corto y al final, después de toda la intervención que hacemos nosotros, la volvemos a su hábitat natural. Gracias, Camila. Eso. Gracias a ti, Omar. Quiero animar la conversación, así que quien quiera preguntar o comentar algo puede abrir su micrófono y hacerlo en forma directa. Y antes de dar el pase a los auditores, quiero leer algunas preguntas. Dice acá Scarlett, ¿cómo ven las aves que están en la costa? Y Marjorie Díaz pregunta si ha visto un cambio en el comportamiento de las aves debido al cambio climático. Yo sé que ambas vivieron en Puerto Williams y les agradezco que estén conectadas. Son ex estudiantes del taller Omora, que es un taller que también lleva 20 años, que se hace en el Liceo de Puerto Williams y ellas vienen de ahí siguiendo tu trabajo. Así que esas son las preguntas de Scarlett y Marjorie. Saludos para ellas y gracias por acompañarnos hoy día. También vemos a algunas personas de Magallanes, así que súper felices de que estemos compartiendo una experiencia desde el centro y sur de Chile. Así Sí. que anímense a conversar con nosotros. Te dejo la palabra para que conteste, Omar. Gracias, Camila. Las aves costeras es un censo que se realiza, como dije, se realiza durante 3 temporadas distintas a lo largo del año. Y lo que hacemos es que tenemos transectos. Un transecto es una distancia que son como 800 metros distribuida en toda la costa norte de la isla Navarino. Tenemos 22 transectos distribuidos desde Caleta Eugenia hasta Puerto Navarino, que son más o menos 70 kilómetros que se cubre a través de estos transectos. En cada transecto hacemos un recorrido contando todas las especies que se ven desde donde uno está caminando hacia ambos lados, pero principalmente hacia el lado costero. Entonces uno va con una planilla registrando todas las especies que puede observar y escuchar a lo largo de ese transecto. Esa es como la metodología que usamos, y al igual que el monitoreo de aves en el parque, esto va en una planilla y ahí se registran cantidad y especie. Y no sé si queda claro, pero el cambio más visible, yo creo, el cambio más palpable va a ser a consecuencia del cambio climático. Al aumentar la temperatura, muchas especies que estaban restringidas y que no llegaban hasta la isla Navarino, porque las condiciones del clima son muy extremas, al aumentar la temperatura, estas especies se van sintiendo cómodas en cuanto a temperatura, y si las condiciones de
disponibilidad de alimento también son buenas, nada le impide a un ave decir, ¿sabe qué? Mira, ahora llegaba hasta acá, pero si voy un poco más al sur y la temperatura está subiendo y me siento bien, voy aumentando. Entonces, uno de los principales cambios a consecuencia del cambio climático, yo creo que va a ser la expansión de la distribución de diferentes especies. Como aves que solo se veían en Punta Arenas, ahora se pueden ver en Isla Navarino. Y todo lo contrario, o al revés, con otras especies que están acostumbradas a estas condiciones de clima, y que al aumentar la temperatura, como los pingüinos, por ejemplo, están diseñados para, sus características son hechas para estar en temperaturas bajas. ¿Y qué va a pasar con el aumento de la temperatura? Entonces, hay consecuencias en ambos sentidos. Buenas para algunas especies y malas quizás para otras. Acá Francisca Villanueva te dice saludos desde Puerto Natales. Gracias, Omar, eres un ser muy respetuoso y además sabes mucho. Muchas gracias. Quería pedirle a mi colega Valesca Lovera, que es colaboradora y trabaja en el Parque Mauhuida con nosotros, si nos pudiera leer algunas preguntas del Facebook Live. ¿Vale? Sí. ¿Hay alguna pregunta o comentario? O sea, más que pregunta, hay como agradecimiento y saludos a Omar. Dice Carolina Lazo, desde Santiago, mirando este live junto a mi hijo Alonso, la mejor experiencia pertenecer al grupo de Omora en Williams. Dice cariños a Omar. Y María Ángel dice, Omar, tus padres te siguen. Abrazos desde Bolivia. ¡Oh, qué emoción! ¡Qué bueno! Gracias, Vale. Un abrazote grande. Y se estarán perdiendo datos en el lado costero. Su pregunta es súper científica porque está estudiando biología. En el lado costero. Es probable que sí. O sea, sería, mira, quizás es un tema para pensarlo. Este sitio, o sea, hablo del sitio como reserva o como monitoreo de aves a largo plazo, llegó a suplir un gran vacío en cuanto a informaciones de investigaciones, no solo ornitológicas, sino en diferentes líneas, donde hasta hace mucho tiempo acá no había ninguna información sobre aves, sobre insectos, sobre plantas. Hoy en día sigue habiendo un gran vacío a pesar de que se hace un gran esfuerzo, a pesar de que este monitoreo a largo plazo genera un montón de información. A pesar de eso hay un gran vacío. Tener un censo costero y que se realice 3 o 4 veces al año no es suficiente. Seguro que se está perdiendo información, pero también nosotros tenemos limitaciones y quizás eso podría ser también que sea una oportunidad a que personas jóvenes piensen y se animen a hacer investigación, a investigar. Acá se puede en cuanto a las aves hay un abanico de oportunidades, podemos formular preguntas en diferentes líneas y seguro que no hay una respuesta concreta, seguro. Entonces, es necesario tener más personas, es necesario hacer más investigación para conocer qué procesos se están alterando, qué procesos se están perdiendo. Por supuesto que sí. Acá Miguel Ignacio, perdona Omar. Miguel Ignacio Muñoz Miranda pregunta, muchas gracias por entregar tanta sabiduría. ¿Existen, se me ocurrió, existen especies que permanezcan estacionarias dentro del mismo lugar? Se refiere a las aves residentes, yo creo. Sí, no sé si, claro, no entendí muy bien la pregunta, pero sí, hay aves que están, por ejemplo, en la isla Navarino todo el tiempo, todo el año, y hay aves que están solamente durante primavera y verano.
Y incluso dentro, otro de los cambios, que quizá ahí respondiendo a la pregunta que se había hecho antes, es que incluso dentro de una misma especie, por ejemplo, dentro de los caiquenes, el caiqueño es un ganso grande que está presente acá, hay individuos o cierta parte de esta población de caiquenes se va y vuelve, pero hay un porcentaje menor que se queda. Y está pasando con otras especies, y esto puede ser también una consecuencia del cambio climático. Las bandurrias son especies que generalmente, hasta hace 5 o 8 años atrás, durante el invierno, todas se iban para el norte. Ahora hay un grupo pequeño, reducido como 5 o 6 individuos de bandurria que se quedan todo el año. Y va a pasar con otras especies. Entonces ir registrando todos estos procesos o todos estos cambios van a ser fundamentales. Acá voy a cerrar el círculo de preguntas para que vayamos redondeando y concluyendo algunas ideas. Dice acá, bueno, ya le respondiste a Rodrigo Munsmeyer, dice: Omar, recuerdo que participé en una charla que diste sobre los estudios en la isla Diego Ramírez, si no me equivoco, donde por adaptabilidad estaba cambiando la morfología del rayadito. Finalmente se categorizó como subespecie. Saludos. ¿Y dónde se puede adquirir el libro? Déjame responderla. Dice que ¿dónde se puede adquirir el libro? Busca Libro Verde. Eso, ahí ellos distribuyen el... Sí, eso. Este trabajo con el rayadito prácticamente era así. Es impresionante que un rayadito, bueno, los que conocen el rayadito, una ave pequeña que pesa como 11 gramos, esté presente en Diego Ramírez. Diego Ramírez es como el punto más austral del continente. Es como un grupo de islas muy pequeñas, no tan grandes, y ahí existe un rayadito, y no hay bosque. Entonces acá vemos al rayadito, y en otra parte de Chile vemos al rayadito que tiene de hábitat un bosque, que nidifica en cavidades dentro de los troncos de los árboles, pero allá hay solo un pastizal y el rayadito está ahí. Es un trabajo que todavía está pendiente, me imagino que pronto va a salir, no sabemos si se trata de una subespecie o de otra especie, pero bueno, ahí pronto vamos a tener algún resultado, espero, de ese trabajo. La última pregunta que voy a leer para ir cerrando dice: hola Omar, Francisca Ávila. A mí me faltó ver aves cuando anduve por allá en Puerto Williams. ¿Hay especies que van en declive poblacional de las que has monitoreado? Según el censo costero, que se realiza 3 veces al año, todas las especies, y hablo de las especies costeras, como por ejemplo los caiquenes, para quienes conocen, bueno, quizás estamos cerrando, pero no hay mucho tiempo, caiquenes, carancas, que son gansos y nidifican en el suelo, los patos costeros como el quetru, como el juarjual. La mayoría de las especies de aves costeras, según esa información, están en declive. Por el bisón. Por el bisón, exactamente. También el bisón es un mustélido que fue introducido en Tierra del Fuego y tiene una adaptabilidad impresionante y está alterando o afectando fuertemente la comunidad de aves de esta región. Aves costeras y de bosque, ¿no es cierto? Afecta el bisón. Aves costeras y de bosque, porque antes mencionaba que las aves es interesante, pero hay mucho sobre las aves. Las aves en la isla Navarino tienen un comportamiento un poco distinto en cuanto a reproducción a aves de la misma especie que están en el continente. Por ejemplo, los zorzales, los cometocinos en el continente nidifican viendo el bosque un poco más arriba, cerca del dosel. ¿Por qué? Porque como tienen predadores naturales, mamíferos, por ejemplo, terrestres, entonces escapando de esos predadores terrestres que son mamíferos, escapando de esos predadores, hacen su nido arriba.
Las aves que están en la isla Navarino originalmente no tenían ningún mamífero predador. Sus únicos predadores eran otras aves, como los búhos. Escapando de los búhos que están en el dosel, nidifican en el suelo o cerca del suelo. Al entrar el bisón, se considera o es una amenaza muy fuerte porque durante la reproducción, que es una etapa muy frágil para las aves en cuanto a predación, llega el bisón y se empieza a comer, a predar los huevos, los pichones, los adultos, se come prácticamente todo. Entonces, el bisón es una amenaza bien fuerte que está y que está afectando a todas las especies en general. Ujú. Súper. Acá Valesca nos lee que de Daniel Andrade desde Santa Cruz, Bolivia, también te manda saludos. Mira, qué bueno. Gracias. Así que, Omar, ¿te parece que hagamos un cierre? Como a lo mejor una reflexión más general sobre lo importante que es hacer investigación en el largo plazo y que yo creo que también es el sentido de la invitación que te hicimos, que un poco qué podemos aprender nosotros de ustedes para que logremos ser una reserva. Se supone que nosotros estamos en un proceso de transformarnos en un espacio educativo, de conservación, de investigación, y estamos tratando de hacer alianzas y redes colaborativas para lograr también hacer un monitoreo de aves como el que hacen ustedes allá. Entonces, a lo mejor que nos puedas comentar un poco cómo ves tú nuestro propio escenario acá en la precordillera, si has venido alguna vez a Santiago, si te gustaría venir acá a hacer un taller de monitoreo de aves. ¿Cómo visualizas tú desde el sur Sería- lo que está pasando acá? Yo creo que formar lazos de cooperación, lazos de trabajo es fundamental en todo aspecto, en todo sentido. Y, para mí sería una gran oportunidad. Yo no conozco mucho Santiago, he estado solo de paso por ahí, entonces sería genial y sería como un privilegio para mí poder además compartir la experiencia, el conocimiento, apoyar en lo que se pueda. Estamos completamente disponibles para apoyar. Y yo creo que en el sentido en que Ujú. compartir esta experiencia justamente nos hace como un programa de alineamiento con mucha experiencia eh, para apoyar estas iniciativas como las que tienen ustedes. Así que cuenten con nosotros, estamos atentos y cuando nos inviten ahí seguro que vamos a estar Ujú. apoyando en lo que podamos. Muchas gracias, Omar. Quiero, por último, destacar que ustedes están en el extremo austral de Sudamérica, están en una isla, están en unas condiciones súper, no con comodidad. Yo rescato y destaco que siendo las condiciones en las que ustedes están no sé cómo resumirlo, pero vivir en una isla no es fácil, en un clima como en el que ustedes están, todo se hace un poco más difícil, la conectividad, ¿cierto? Por suerte ahora no se nos cayó el internet, estamos bien conectados, Sí, pero es súper loable lo que hacen. Desde el sur están dando un ejemplo para todo el resto del planeta. Y por eso ahora está como de moda decir el norte es el sur, como dar un poco vuelta los puntos cardinales, porque el sur también tiene mucho camino recorrido. Entonces, estamos por lo mismo queriendo hacer relaciones de hermandad entre el Parque Mahuida y el Parque Omora. Así que súper contenta de que hayamos podido conversar con más gente y ojalá que muchos estudiantes de biología se entusiasmen con el monitoreo de aves y que vengan al Parque Mahuida a hacer sus trabajos. Estamos con muchas ganas de hacer un proyecto educativo
como más integral y que las universidades también se tomen los parques como laboratorios naturales. Así que esa es la invitación a todos los que nos escuchan a promover esta mirada más comunitaria de la investigación, que es algo que hablamos el martes pasado con nuestro invitado, que decía que ahora el conocimiento se tiene que construir desde las comunidades, no solamente desde la universidad o de la academia. Ahora la academia y la universidad tienen que trabajar con la comunidad local para conocer y cuidar más nuestros hábitats. Así que Sí. eso por mi lado. No sé si quieres agregar algo más. Por mi lado me despido y te termino de dar un tremendo abrazo virtual y agradecimiento. Gracias, gracias Camila. Yo creo que no solo cerrar con esto. Es importante, yo creo que se está perdiendo mucho la empatía y necesitamos como fomentar en ese sentido las investigaciones que no estén solo enfrascadas en una burbuja para cierto porcentaje de la sociedad, sino que sea como decías tú, que los parques sean como un laboratorio natural. Eso es lo que tratamos de hacer acá en el Parque Mora, así que sea un aula al aire libre, donde todos podamos, y no solamente tiene que ser un sitio específico, podemos ir a cualquier parte y conectarnos o reconectarnos con la naturaleza y desde ahí, a partir de ahí podemos generar empatía y respeto hacia todos los seres que nos rodean. Muchas gracias Camila, igual un abrazo fuerte, muchas gracias por la invitación y estaremos atentos a tu invitación para ir a apoyarlos. Gracias. Abrazos a todos, que estén bien. Síganos el próximo martes. Vamos a estar con Mujeres en Conservación. El mes de septiembre lo vamos a dedicar a Mujeres en Conservación y vamos a estar con muchos temas entretenidos e interesantes para el momento que vivimos también. Pues estamos en pandemia y el planeta y las ciudades tienen que tomar las personas que habitamos el planeta tenemos que despertar nuestras conciencias y tomar más responsabilidad. Así que Sí. Mujeres en Conservación, septiembre. Chao. Genial. Chao Camila, abrazo, muchas gracias a todos.